¿Qué haces cuando la persona que trajiste a este mundo intenta echarte? Di a luz a mi hijo con dolor, lo crié con sacrificio y le confié el dinero que debía mantener mi corazón latiendo. Se lo llevó. Todo. Y lo usó para alquilar coches y cócteles. Pero aún no estaba muerto. Y no creo en las segundas oportunidades cuando alguien juega con la última. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias. Hay algo que no te dicen sobre el envejecimiento. No son solo las rodillas, ni los medicamentos, ni la repentina invisibilidad cuando entras en una habitación. Es la forma en que la gente empieza a hablar a tu alrededor en vez de a ti. Como si tu opinión fuera un eco que se desvanece. Pero yo seguía aquí. Me llamo Estella Delgado. Tengo 69 años. Fui costurera durante más de 4 décadas, de las que podían hacer el dobladillo de un vestido de quinceañera en la oscuridad con los ojos cerrados. Mis manos recuerdan cada puntada, aunque ahora tiemblen. Mis clientes solían bromear diciendo que yo podía coser aire en la tela. Y quizá podía. Crié a un hijo con esas puntadas. Puse comida en la mesa con hilo y callos. Nunca necesité mucho. Solo mi pequeño y tranquilo apartamento en Sevilla. Las mismas cortinas de encaje que yo misma corté a mano. Una radio que aún toca boleros por las mañanas. Y mi paz. Hasta que mi corazón me traicionó. Empezó con mareos, luego falta de aliento. Pensé que era la edad, o quizá el calor, o simplemente la pena. Mi hermana había fallecido el año anterior, pero una mañana, mientras quitaba el polvo del alféizar de la ventana, me desmayé. De golpe. Como si alguien me hubiera desconectado. Me desperté en el hospital. El doctor Salazar, ojos amables, tono enérgico, no lo endulzó. Señora Delgado, su válvula cardíaca está fallando. Necesitará cirugía. Pronto. Asentí como si lo entendiera, pero se me secó la boca. ¿Cuánto?, pregunté. Miró su portapapeles. Con su seguro aún tendrá que cubrir una parte. Alrededor de 46.000 euros. Es un procedimiento privado. Esperar en la lista pública sería arriesgado. Arriesgado significaba morir. Ambos lo sabíamos. Pero me había preparado. Llevaba años guardando ahorros. Pequeños depósitos, a veces solo monedas de la compra. Dinero de cumpleaños que nunca usé. Una pequeña herencia de mi tía, que en paz descanse. Todo guardado en una cuenta separada, sin tocar, sin hablar, ni siquiera en los años más difíciles. Llamé a Marco esa noche, mi único hijo. Sonaba apurado pero cálido. Mamá, no te preocupes, vendré mañana, lo manejaremos juntos. Debería haber sospechado cuando se ofreció a gestionar él mismo el traslado. No deberías estresarte por el papeleo, me dijo dándome una palmadita en la mano. Dame los detalles, yo hablaré con el banco, tú concéntrate en mejorar. Me besó en la frente. Me dijo que me quería. Le creí. Siempre lo hacía. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de visitas al médico y recetas. Me quedé en casa. Comí con cuidado. Intenté descansar, pero cuando me llamaron del hospital para decirme que no habían recibido el pago, sentí un escalofrío. Llamé a Marco. No hay respuesta. He enviado un mensaje. Visto. Sin respuesta. Llamé al banco. Mi cuenta había sido vaciada. Cada céntimo. 46.000 euros. Se fue. La mujer de la línea dijo que había sido transferido por el titular secundario autorizado de la cuenta. Marco. Volví a llamar. Otra vez. Sin respuesta. 2 días después, vi las fotos. Marco y Lina, su novia, posan junto a un descapotable alquilado, con bebidas en la mano, bronceados y sonrientes. Fin de semana en Ibiza. Trabaja duro, juega más duro. El pie de foto me dio náuseas. Me senté en el borde de la cama, mirando la pequeña pantalla, con los dedos temblorosos. Esta vez no de corazón, sino de rabia. No solo me robó la oportunidad de vivir. Me robó los años que ahorré, los sacrificios que hice,
Las noches que pasé en vela haciendo dobladillos a vestidos de novia mientras él dormía profundamente en una cama que yo pagué. Y entonces, cuando yo estaba débil, cuando por fin pedí ayuda, él me vació. Hay un tipo especial de traición que solo viene de tu propia sangre. Pero no lloré. Todavía no. En lugar de eso, cogí mi agenda. Miré hacia atrás, donde guardaba los recibos y las viejas tarjetas de citas. Y llamé a Lucía. Era una amiga de la familia, una abogada, la madrina de la hija de uno de mis clientes. Pero lo más importante, era alguien que sabía coser la ley como yo cosía vestidos. Lucía, dije. Mi hijo intentó matarme sin poner una mano. Necesito tu ayuda. Lucía no dudó. Ven a mi oficina mañana por la mañana, dijo. Trae todos los documentos que tengas, registros bancarios, mensajes, cualquier cosa. Aquella noche no dormí. Me senté a la mesa bajo la lamparita de la cocina, ordenando papeles como si estuviera acolchando mi propia supervivencia. Tenía más de lo que pensaba. Los extractos bancarios originales muestran los depósitos lentos y cuidadosos a lo largo de los años. Mis mensajes de texto con Marco, sus promesas, sus afirmaciones, sus mentiras. Capturas de pantalla de sus publicaciones en las redes sociales, fechadas y nauseabundas. Los documentos del hospital, mi diagnóstico, el presupuesto, el plazo de pago, y lo más condenatorio de todo, el formulario de autorización de transferencia que había firmado, con nuestros dos nombres. Lucía echó un vistazo a la carpeta y dijo: Esto no es solo un robo, esto es explotación financiera. Y dada tu edad y tu condición médica, se califica como abuso de ancianos. Las palabras escuecen. Anciano. Abuso. Aún planchaba mis blusas, seguía yendo al mercado, aún remendaba dobladillos y hacía un arroz con leche perfecto. Pero era cierto, yo era vulnerable y él lo sabía. Presentó el caso en 48 horas. Mientras tanto, el doctor Salazar me dio un plazo. Tienes un mes, dijo, suave pero firmemente. Si no operamos para entonces, se convierte en alto riesgo. Tienes que encontrar una manera. Sonreí y dije, estoy en ello. Por dentro, estaba hirviendo. Pero hervir no es suficiente. Hay que cocer al vapor, para subir. Lucía y yo empezamos a prepararnos para la guerra. Tranquilamente. A fondo. Citó al banco. Recogió el testimonio de mi médico. Se puso en contacto con la Universidad de Marco. Resulta que yo había cofirmado préstamos estudiantiles que no sabía que él había dejado de pagar. Encontró el nombre de Lina en múltiples alquileres de lujo, todos pagados con mi dinero robado. ¿Y la prensa? Eso vino después. Pero una vez que empezó, no paró. Las noticias locales recogieron los expedientes judiciales. El titular: El hijo roba los fondos de la operación de la madre. Angustia antes del paro cardíaco. Luego vinieron las entrevistas. Me senté en el despacho de Lucía, con la cámara en la cara y las manos bien cruzadas. No levanté la voz. No le maldije. Solo dije la verdad. ¿Qué se siente?, me preguntó el periodista. Le contesté. Como ver un vestido que te has pasado la vida cosiendo, prendido fuego por la persona para la que lo hiciste. Las donaciones llegaron a raudales. Forasteros de Galicia a Granada enviaron billetes pequeños y cartas largas. Una abuela de Barcelona me envió una cruz de plata. Una familia de Córdoba se ofreció a acogerme durante la recuperación. Mi historia me tocó la fibra sensible. En 2 semanas, mi GoFundMe superó el objetivo de la operación. El doctor Salazar me abrazó cuando le entregué el cheque. Señora Delgado, dijo, va a vivir. La operación tuvo lugar un martes. A la mañana siguiente, me desperté con la mano cogida por una enfermera y la mesilla de noche rebosante de flores, ninguna de Marco. Pero eso estaba bien. Ya no necesitaba sus pétalos. Estaba floreciendo por mi cuenta. En los meses siguientes, me recuperé lentamente, respiración a respiración, puntada a puntada. Lucía me mantuvo al corriente del juicio. Marco fue detenido en una gasolinera a las afueras de Málaga. Lina le había dejado. Estaba arruinado.
Su abogado intentó argumentar que creía que le había dado el dinero, pero los textos no mienten. Los registros bancarios no mienten. Las madres no mienten, y menos cuando se están muriendo. El juez dictó sentencia rápidamente. Marco fue condenado a devolver la totalidad de los 46.000 euros, más daños y perjuicios. También se le prohibió volver a ponerse en contacto conmigo. Pero ese no fue el final, porque no había terminado. Tomé las donaciones sobrantes y una parte de mi propia pensión, e inicié un fondo. El Fondo de las Vetas de Plata. Una subvención para que las personas mayores con bajos ingresos en España puedan acceder a atención médica urgente sin necesidad de mendigar a sus hijos. ¿Nuestro lema? Porque la vida no debería depender de la traición. La primera beneficiaria fue una mujer de Valencia. Necesitaba una operación de riñón. Lo consiguió. Su carta de agradecimiento está ahora en mi pared, junto a un titular enmarcado en el que se lee: Estella Delgado, costurera, superviviente, salvadora. La recuperación no es solo física, también es espiritual. Recuperé la salud, sí, pero también tenía algo que no había sentido en años: dignidad. Ya no era una mujer que sobrevivía tranquilamente en un pequeño apartamento. Yo era Estella Delgado, la mujer que expuso a su propio hijo ante los tribunales, que cosió un fondo del dolor, que convirtió la traición en empatía nacional. Pero lo que perduraba, siempre, era el silencio. Marco nunca llamó, nunca escribió, ni siquiera para disculparse. Desapareció del ciclo de noticias tan rápido como cayó en él. Una vez que los titulares se desvanecieron, no pasó de ser una nota a pie de página: el hombre que robó a su madre moribunda, hasta que llegó la carta, un sobre blanco liso, sin remitente, con matasellos de un barrio de Valencia. Lo abrí con manos firmes. Era de Marco. Mamá, sé que te fallé, sé que te hice daño. Lina se fue, perdí mi trabajo, estoy endeudado, no me queda más que lamentarme. Por favor, necesito ayuda, solo un poco, solo para recuperarme. Quiero volver a ser un hijo. Terminó con: siempre me perdonaste antes. En eso tenía razón. Pero había aprendido algo en las tranquilas horas posteriores a la operación, cuando podía oír los latidos de mi propio corazón y sentir lo cerca que había estado de perderlo. El perdón no es lo mismo que el reencuentro. Le llevé la carta a Lucía. Ella asintió solemnemente. Responderé, dijo ella, pero con tus palabras. Lo que le envió no fue cruel, ni siquiera cortante, solo definitivo. Ya no eres beneficiario de la herencia de Estella. Dejó todo a quienes la mantuvieron con vida, no a quienes intentaron enterrarla antes de tiempo. Estaba notariada, sellado, enviada. Y con eso, el hilo entre nosotros se cortó, limpio y verdadero. Han pasado 2 años. El Fondo Vena de Plata ha ayudado a 12 personas mayores en toda España. Una mujer en Zaragoza, un hombre en Málaga, una pareja en Toledo. Cada uno recibió atención cuando nadie más quería ayudar. Todos me escribieron, no para pedirme, sino para darme las gracias. Sigo viviendo en el mismo apartamento, los mismos azulejos, las mismas cortinas, pero he añadido una cosa: un muro de letras cosidas con hilo rojo. Las palabras de extraños que se convirtieron en familia. Las vidas salvadas porque no me callé. A veces la gente me para por la calle. ¿Eres esa Estella? Asiento con la cabeza. Y si me preguntan cómo he sobrevivido a todo, al robo, al desengaño, a la traición, les digo lo siguiente: me he pasado la vida cosiendo ropa para gente que no se fijaba en el dobladillo. Pero cuando llegó el momento de coser mi propia historia, solía creer que la maternidad era un hilo que, una vez atado, nunca se podía cortar. Incluso cuando Marco me rompió el corazón, sentí ese tirón de hilo, el que me recordaba que una vez lo había estrechado contra mi pecho cuando era recién nacido, envuelto en algodón azul que había cosido con cortinas viejas. Recordé cómo sus dedos se enroscaban alrededor de los míos. Cómo, a los 5 años, me traía botones del suelo mientras yo hacía el dobladillo de los uniformes escolares y me susurraba: ayudaré, mamá.
me portaré bien. Por aquel entonces, le creí. Incluso cuando empezaron las pequeñas mentiras, el dinero que faltaba en mi bolso, las emergencias repentinas, los amigos que se negaba a nombrar. Cosí los desgarros de nuestra relación como remendaba los agujeros de los abrigos. En silencio, con cariño, con la esperanza de que no se volvieran a romper. Pero siempre lo hacían. Y siempre remendaba. Hasta el robo. Hasta que mi respiración empezó a entrecortarse al subir escaleras. Hasta que supe lo que significaba mirar fijamente un reloj en el pasillo de un hospital, contando las horas entre la vida y la muerte, sabiendo que mi hijo tenía la llave de la salvación y la usaba para abrir una puerta diferente, una que llevaba a Ibiza, a cócteles y descapotables. Ese fue el momento en que el hilo empezó a deshilacharse, y yo lo dejé. Después de la operación, me quedé casi todo el tiempo en casa. La recuperación fue lenta, pero amable. Los vecinos venían más a menudo. La mujer del farmacéutico me traía sopa. Una joven del coro de la iglesia me visitaba una vez a la semana para leerme poemas. No fue lástima lo que trajeron. Fue un reconocimiento. Por una vez, no era la costurera callada que se mezclaba en las filas del mercado. Yo era Estella, la mujer que daba la cara cuando otras se habrían encogido. El fondo beta de plata creció rápidamente. Los periodistas seguían mis progresos. La televisión local emitió un segmento sobre ella titulado De robado a sagrado, la historia de Estella Delgado. Lo vi una vez, luego lo apagó, porque no quería que me recordaran solo por el dolor. Quería que se me recordara por lo que hice con ella. Un mes después de la carta de Marco y del último aviso legal, recibí una entrega más. Una caja pequeña, sin tarjeta. Dentro había una bolsa de terciopelo, y dentro de la bolsa, el dedal de oro que le regalé a Marco cuando tenía 10 años. Solía llevarlo en el pulgar como una corona, fingiendo ser el rey del hilo y la tela. Ahora estaba arañado, usado, pero lo habían limpiado. Lo sostuve durante mucho tiempo. No lloré. Lo metí en el cajón donde guardo mis primeras agujas de coser, junto a la foto descolorida de mi madre y el recibo de la matrícula del Silver Vein. Algunos hilos no necesitan volver a atarse. La gente cree que un corazón solo se rompe una vez. Pero la mía se resquebrajó de 100 formas silenciosas antes de que Marco cogiera ese dinero. Crecí en un pueblo donde se esperaba que las chicas se casaran jóvenes, cocinaran bien y guardaran secretos. Hice 2 de las 3 cosas. La tercera, bueno, nunca aprendí a silenciar el dolor como podían hacer otras. A los 17 años ya cosía botones para el mercado y soñaba con estudiar música. Pero los sueños no dan de comer. Cosía trajes de novia para otras chicas mientras llevaba un vestido de segunda mano a mi propia ceremonia civil apresurada con Ricardo, el padre de Marco. Era guapo, descuidado y rápido con las disculpas. A veces desaparecía durante días, alegando trabajos esporádicos o visitando a su madre en Cádiz. Yo lo sabía, pero me quedé, porque estaba embarazada. Porque creía, de algún modo, que Marco podría cambiar las cosas. Y lo hizo, durante un tiempo. Cuando nació Marco, yo tenía 24 años y estaba sola la mayoría de las noches, cantando nanas entre lágrimas. Convertí el salón en un taller. Cosía vestidos hasta que me salían ampollas en los dedos, para poder comprarle los zapatos del colegio. Recuerdo la primera vez que enfermó. Solo tenía fiebre, pero me entró el pánico. Me pasé toda la noche sentada junto a su cama con un paño húmedo y susurrando promesas a Dios. Si le dejas vivir, haré lo que sea. Tómalo todo. Le di todo. Ahorré para sus libros de texto, pagué las clases de piano que nunca le gustaron. Le dije que sí a excursiones que no podíamos permitirnos para que no se sintiera excluido. Cuando tenía 12 años, me preguntó por qué no teníamos coche. Le dije, porque tenemos un futuro, y eso es más importante. A veces me saltaba comidas, él nunca lo supo. Cuando Ricardo se fue para siempre, no le dije a Marco la verdadera razón. Le dije, no se encuentra bien. Quería que mi hijo mantuviera una ilusión, pero las ilusiones se desvanecen, sobre todo cuando son unilaterales. Marco empezó a cambiar en la adolescencia, no con rebeldía, sino con ambición.
Empezó a vestir más elegante de lo que podíamos permitirnos, a pedir dinero prestado con disculpas que se convertían en expectativas. A los 22 se fue a vivir con Lina, una chica que una vez me dijo que olía a trapo viejo. Nunca la corregí. Me limité a sonreír y ofrecerle té. No le pedí que llamara a menudo. No me quejé cuando cesaron las visitas. Simplemente seguí ahorrando. Ese dinero, los 46.000 euros, no era solo efectivo. Eran años. Años de vacaciones perdidas, días festivos saltados, zapatos remendados y abrigos remendados. Era el coste de ser invisible mientras se mantenía todo unido. Y se lo tomó como si no significara nada. Como si yo no significara nada. Pero la verdad, ese robo no empezó con una transferencia bancaria. Empezó el día que Marco decidió que mi vida era más pequeña que su ambición. El día que empezó a responder a mi amor con el silencio, y el día que me di cuenta, puede que yo haya cosido su infancia, pero él me deshizo por elección propia. Lo que pasa con la traición, la verdadera traición, es que no llega con un trueno. Llega como un susurro, como un lento goteo de un techo agrietado. Te dices a ti mismo que es solo una mancha, la limpias, finges. Hasta que un día, todo el tejado se derrumba. Cuando me enteré de que había perdido el dinero, me pasé horas sentada en la mesa de la cocina mirando el espacio vacío, donde antes estaba mi máquina de coser. La había vendido el año pasado para ahorrar. Me dije que siempre podría coser a mano, que el futuro de Marco importaba más que mis dedos. Curioso, ¿verdad? Renuncié a lo único que me había mantenido con vida, solo para financiar el fin de semana que me dejó morir. Y aún así, no llamé a la policía de inmediato. Horneé una barra de pan en su lugar. Limpié las cortinas. Leí la Biblia. Intenté, desesperadamente, convencerme de que era un error, que lo devolvería, que Lina lo había convencido, que mi hijo no era el tipo de hombre que le robaría el aliento a su madre para comprar una botella de champán. Pero el silencio demostró lo contrario. Cuando acudí a Lucía, la amiga de la familia y abogada, esperaba que me regañara. En lugar de eso, me cogió de la mano. «Esta no es tu vergüenza, Estella», dijo. «Es la suya». Fue entonces cuando se produjo el cambio. Silencioso, lento, pero cierto. No quería vengarme como en las películas. No quería humillarlo en público ni gritarle en la cara. Quería recuperar la dignidad. Quería que la verdad fuera más fuerte que la mentira que dijo con mi dinero. Lucía me ayudó a recogerlo todo. Mi diagnóstico médico, firmado por el doctor Salazar. Los extractos de las cuentas de ahorro. La prueba de la transferencia. Todo a nombre de Marco. Capturas de pantalla de sus mensajes de vacaciones, presumiendo de lo duro que trabajó. Viejos recibos. Contratos de préstamo que firmé para él. Textos que había guardado. Cada uno de ellos era como un hilo que había cosido en mi vida y que ahora estaba dando la puntada final. Presentamos cargos en virtud de las leyes españolas sobre maltrato de ancianos y explotación financiera. Cuando la policía vino a detener a Marco, lo encontró en una gasolinera, haciéndose selfies delante de un coche deportivo que no había terminado de pagar. Las noticias locales recogieron la noticia primero, luego las nacionales. Un hijo roba a su madre el dinero de la operación que le salvó la vida para irse de fiesta a Ibiza. Los periodistas llamaron a mi puerta. Estuve a punto de no abrirles, pero Lucía se puso a mi lado y me dijo: «Tu historia podría salvar a otra persona». Así que abrí la puerta. Les dije la verdad. No con amargura, no con rabia, solo con voz calmada. Como si estuviera leyendo un patrón que había memorizado de años de enhebrar agujas con poca luz. La gente escuchaba. Lucía empezó a recibir donaciones en GoFundMe. En 2 semanas, la operación estaba financiada, y mucho más. Me operaron. Los médicos lo calificaron de milagro de la oportunidad. Pero no creo en los milagros que vienen sin la gente. Fue la bondad lo que me salvó. Extraños, enfermeras. Incluso uno de los periodistas que me llamaba madre costurera inició una campaña para crear políticas de protección de la tercera edad. ¿Pero Marco? Intentó disculparse. No con palabras,
sino con pánico. Tras su detención y puesta en libertad bajo fianza, lo perdió todo. Lina se fue. El coche fue embargado. Su crédito se vino abajo. Luego llegó la carta. Una súplica manuscrita de 3 páginas. Mamá, por favor. Cometí errores. Tenía miedo. Necesito una segunda oportunidad. Te quiero. Lo doblé con cuidado. Y nunca respondió. Porque el amor sin respeto no es amor. Es deuda. Y terminé de pagarlo. Pasaron 2 años. Me hice más fuerte. Di largos paseos. Enseñé a la hija de un vecino a bordar iniciales. Creé un pequeño grupo en línea para mujeres como yo. Hilos de plata, lo llamábamos. Y reescribí mi testamento. Lucía me ayudó a archivar los papeles. Todo lo que tenía, mi apartamento, los ahorros que me quedaban, las donaciones que no había utilizado, fue a parar a un fondo llamado La Vena de Plata. Una subvención para mujeres mayores en España que necesitan atención médica, pero no tienen a nadie que las ayude. Al pie del testamento había una nota. Para Marco. Una vez fuiste la razón por la que viví. Entonces te convertiste en la razón por la que casi muero. Te amé más allá del punto de supervivencia. Ahora me quiero lo suficiente como para sobrevivir sin ti. Te deseo un corazón mejor que el que rompiste. La justicia no siempre significa tribunales o aplausos. A veces parece una mujer tranquila, sola en su cocina, clavando su legado en el tejido de su propia vida y decidiendo, por fin, llevar su nombre con orgullo. Cuando Lucía y yo entramos en la sala, no sentí miedo. Me sentí acabado, como una mujer que ha pasado toda su vida conteniendo la respiración y por fin está lista para exhalar. Pero no lo hice. Dejé que Lucía hablara, y fue precisa como una aguja. Extractos bancarios, registros de reintegros, firmas electrónicas falsificadas. Incluso reprodujo la llamada que Marco hizo al banco haciéndose pasar por mí. Mi voz, mal imitada, utilizada como una herramienta para robarme mi propia vida. Y luego vinieron las fotos. El fin de semana ibicenco. El descapotable. El reloj de pulsera que costaba más que mi alquiler anual. Su defensa fue escueta. Que fue un error de comunicación. Que él estaba gestionando su cuidado. Que había aprobado los gastos. El juez no se lo tragó. Ni siquiera cerca. Cuando se leyó el veredicto, explotación financiera criminal, restitución de vida, retirada de todo acceso legal a mi patrimonio, Marco estaba pálido, sudoroso y pequeño. ¿Y yo? Me sentí alto. Me operaron 2 meses después. Donantes de todo el país habían contribuido. El médico dijo que mi corazón era más fuerte de lo que esperaba. Que sané como alguien a quien le quedaba algo por hacer. Tenía razón, porque aún no había terminado. Con los donativos sobrantes, puse en marcha una pequeña subvención. El Fondo Vena de Plata, llamado así por los hilos de mi pelo, y el salvavidas que me negué a perder. Solo en el primer año hemos ayudado a 17 ancianas a recibir cuidados críticos. No se piden solicitudes para niños. Solo pruebas de necesidad. ¿Y Marco? 2 años después del veredicto, recibí una carta. Fue breve. Apologético. Escribió que Lina lo había dejado, que estaba desempleado, que no tenía nada. Me preguntó si podíamos empezar de cero. No le contesté. En cambio, Lucía lo hizo, como albacea de mi nuevo testamento. Le envió una carta formal, sellada y lacrada. Ha sido eliminado como beneficiario de la herencia de Estella. Ha elegido dejar su legado a quienes preservaron su vida, no a quienes intentaron borrarla. Con él, adjuntamos una foto mía en el corte de cinta de la clínica Silver Vein, con los brazos enlazados con el doctor Salazar y Lucía, mi corazón fuerte y mi sonrisa inquebrantable. Y debajo, escrito a mano con mi cuidada letra de costurera: te di la vida. Tú intentaste quitarme la mía. Ahora le doy mi futuro a alguien que nunca me habría defraudado. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si tienes historias similares, compártelas en comentarios. Gracias.